Recientemente dije algo que hizo enojar a algunas personas. En el año 60 antes de nuestra era, se enojaron porque dije antes de nuestra era y no antes de Cristo. ¿Pero por qué dije eso? Bueno, es gracioso porque precisamente en ese video estaba contando una historia de Julio César y es justamente por ahí por donde va todo esto. Cuando Julio César llega al poder, se dio cuenta de que el calendario que usaban era un completo desastre. Tenía 355 días y a veces los sacerdotes manipulaban el calendario para favorecer a políticos. Entonces, viendo eso, Julio César pidió la ayuda de algunos astrónomos y se reformó el calendario a 365 días divididos en 12 meses. A este calendario se le conoce como Juliano, pero el Papa Gregorio se dio cuenta de que aún era un poco impreciso, entonces hizo un cambio pequeñito y actualmente usamos el calendario gregoriano. Ahora, esto es importante. La reforma de Julio César pasó alrededor del año 46 a.C. La pregunta es, si Cristo aún no llegaba, ¿cómo se referían a los años? Bueno, en Roma específicamente usaban como referencia la fundación de Roma, que en latín es Ad Urbe Condita, AUC. Entonces, a lo que nosotros llamamos 1 a.C. sería el 753 AUC. Y fue en el siglo VI cuando un monje llamado Dionisio el Exiguo intentó calcular el año exacto del nacimiento de Cristo y propuso que ese fuera el año 1, no existe el año 0, y desde ahí se usa el antes y después de Cristo. Pero hay un gran problema, el cálculo que hizo Dionisio es incorrecto. El error está en que los evangelios dan pistas sobre el contexto histórico del nacimiento de Jesús y dicen que Jesús nació durante el reinado de Herodes el Grande, pero Herodes murió en el año 4 a.C. según registros históricos bien documentados. Por lo tanto, Jesús no pudo haber nacido en el año 1, sino varios años antes, probablemente entre el 6 y el 4 a.C. Y aquí es donde me pierden por completo. ¿No te suena raro decir que Cristo nació alrededor del año 4 a.C.? Ni en Inception me perdí tanto. En fin, no tiene nada de malo usar el antes y después de Cristo, siempre y cuando estés consciente de que no es una manera precisa de referirte al calendario y que se lo usa por motivos culturales y no por precisión histórica. Y si quieres evitar una connotación religiosa como yo, en contextos académicos se suele usar el antes de la era común equivalente al antes de Cristo y era común equivalente a después de Cristo. Y como dato adicional, algo que a veces no me deja dormir, en la Biblia, en Romanos 12:2 dice: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación del entendimiento. La palabra original para siglo era aion, en griego significa siglo, era, mundo, y la palabra aion aparece alrededor de 100 veces en el Nuevo Testamento. Resulta que según la astrología, estamos en la era, el aion, de Piscis, el pescadito, y algunos astrólogos modernos ven una coincidencia curiosa. Jesús habría nacido al comienzo de la era de Piscis y coincide con el símbolo más antiguo del cristianismo, que también es un pez, aunque eso es por el acrónimo Ictis. Y ya si nos metemos al mundo de la especulación, parece que cuando la Biblia se refiere al fin de la era o al fin del siglo, como dice en Mateo 13:39, es que simplemente pasamos de la era de Aries, símbolo del carnero y los sacrificios, a Piscis, el pez.